fumaban en la calle, vestían ropa que era un escándalo para la sociedad de los años 20, se pintaban las rodillas, pero sobre todo rompieron el molde impuesto a las mujeres de hacía cientos de años, molde que solo tenía cabida para aquellas mujeres que eran sumisas y según sus mismos maridos solo servían para ser amas de casa y tener hijos, pero la sociedad no estaba para nada preparada a lo que se les venía, así que por ello hoy hablaremos de las flappers, pero quiénes son y por qué fueron tan importantes para la liberación femenina de principios del siglo XX. Bueno, para eso estoy yo aquí, para explicárselos. También recuerden que si les gusta este tipo de contenido pueden suscribirse, o si no, por TikTok e Instagram les subo contenido muchísimo más constantemente. Pero comenzando con las flappers. Estas llegaron en una época de cambio para el mundo. Luego de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos vivía un periodo de prosperidad y como siempre ha costado otros miles de personas solo para tenerlo en cuenta. Pero para la sociedad estadounidense en los años 20, esto representó algo bueno. Había por fin prosperidad, tiempo para el ocio y sobre todo para la libertad, que los jóvenes por fin veían una luz al final del túnel. Obviamente luego de ver tanta desvivisión durante la Primera Guerra Mundial. También una cosa importante de mencionar es que el origen de las flappers supuestamente tiene varias teorías. Las más habladas fue el de romper el ideal de la chica Gibson, el cual era un ideal de belleza establecido por Charles Dana Gibson, quien era un ilustrador estadounidense de quien le tenemos un video por acá por si gustan. Se dice que las mujeres, sobre todo jóvenes, estaban hartas de estos estándares de belleza ridículamente inalcanzables, en donde todo era perfectamente planeado, perfectamente estructurado, perfectamente todo. Otra teoría a la cual yo le veo muchísimo más sentido es que luego de la Primera Guerra Mundial, el estimado total de personas que perdieron la vida fue alrededor de unos 20 millones de personas, esto si no contamos la fiebre española, la cual se dio en 1918 y se perdieron más de medio millón de personas. Y quise darles las teorías de cuáles fueron los principales detonantes de las flappers, para ahora sí irnos de lleno a lo que eran o qué caracterizaba a estas mujeres revolucionarias de principios del siglo XX. Así que comencemos. Para 1920, luego de varios años, las mujeres comenzaron a alzar la voz desde el movimiento sufragista, con el cual lograron por primera vez el voto femenino en el mundo en 1869, esto con el estado de Wyoming, Estados Unidos, siendo así Nueva Zelanda en 1893 el primer país que dio el voto libremente a la mujer. Pero sabemos que para hacer valer las leyes tienen que pasar años o décadas, e imagínense a todas aquellas mujeres que pasaron siglos y siglos metiéndoles en la cabeza que no podrían hacer valer su voz jamás. Así que toda la lucha de estas mujeres tuvo grandes frutos en la década de los 20, cuando las mujeres comenzaron a ser más libres y no ser simplemente amas de casa. Que digo yo, ser ama de casa no tiene absolutamente nada de malo si es por decisión propia, no por imposición, como cierta persona que está promoviendo el movimiento esposa tradicional, que de tradicional no tiene nada porque ella está ahí por todos los derechos que las mujeres pelearon durante años y años. Pero bueno, incongruencias. Pero regresando a las flappers, ellas buscaban sobre todo una vida más relajada y sin pensar en el mañana, viviendo el presente como les viniese en gana, al igual que expresar esa rebeldía que las caracterizaba, misma que exteriorizaban a través de sus vestimentas. Recordemos que hasta antes de las flappers, la mayoría de la historia de la vestimenta de las mujeres eran vestidos largos, estorbosos y sobre todo que restringieran el cuerpo femenino a más no poder, resultando en algunas modas que son ridículamente absurdas. Y antes de que alguien me lo diga, yo sé que en siglos pasados la ropa fue, es y sigue siendo política, o si no pregúntenselo a la moda de las merveilleuses, o creo que también se conoce como moda a la victime, y este caso no sería la excepción. Las flappers hicieron la ropa lo más cómoda posible, optando por siluetas holgadas en forma de cilindro, esto con los ya conocidos vestidos de cintura baja, haciendo que el cuerpo pareciera un rectángulo y lo más andrógino posible. Pero algo que siempre se menciona mucho es que las flappers fueron liberadoras del corset, y esto en cierta medida es verdad y también mentira, porque sí, dejaron de utilizar el corset que se utilizaba en la época eduardiana. También es cierto que inventaron nuevos tipos de faja para poder aplanar el pecho. Aquí la ropa comenzó a dejar de ser en colores sobrios o planos, optando por lo exuberante, flecos, lentejuelas, telas vaporosas, adornos y todo lo que dijese más es más. Pero una de mis cosas favoritas de las flappers es su icónico corte bob, el cual se convertiría en el sello distintivo y por ley de las flappers. Con el corte bob, las flappers simbolizaban en su totalidad de querer emanciparse de los hombres,
buscando una igualdad de género y rompiendo con el molde de la mujer perfecta, naciendo así la nueva mujer del siglo XX. Pero no solo se reflejó en su vestimenta el querer por fin una autonomía, la cual por supuesto había sido robada por siglos y siglos de machismo, y que hoy en día al parecer estamos retrocediendo con las tradwife, a quienes yo jamás entenderé porque para poder dar ese discurso tan campante tuvieron que pasar al menos 2 siglos de lucha feminista para que ellas digan no, yo quiero rescindir de mi voto. Pero continuando con las precursoras de las flappers, ellas realizaban actividades que eran impensables para la sociedad tan conservadora de 1920. Una de estas actividades que más llama la atención y misma que aunque no estaba prohibida era hacer deporte, pero eso sí, con los grandes vestidos con capas y más capas de la época eduardiana, las flappers llevaron el hacer ejercicio al siguiente nivel, con ropa holgada que por fin les permitiese tener movimiento sin restricción y sin taparse tanto como solía ser la norma. Les digo, aunque parecen cosas tan básicas que hacemos día a día, tuvieron que llegar mujeres como ellas para que no fuera una lucha sino un derecho. Otra cosa es que ellas tomaban y fumaban en público y ustedes dirán, bueno, eso no es la gran cosa. Claro que sí, Guadalupe. Esto era una clara contracultura al moralismo de los hombres de principios del siglo XX. Fumar o tomar en espacios públicos no simplemente era mal visto, sino que era considerado como de una mujer promiscua o prostituta, que en realidad todo lo que hicieran las flappers para la sociedad de 1920 era de prostitutas, pero por ello las flappers buscaban de alguna manera buscar esta autonomía e igualdad social, y esto lo lograron con estas acciones que para muchos de nosotros pueden parecer insignificantes, pero para ellas costó su reputación, amigos, familiares, idas a la cárcel, protestas y ser criticadas ante el ojo público como las rebeldes que habían que educar. Pero gracias a ellas y a muchísimas otras mujeres de nuestro pasado, en donde podemos disfrutar de una sociedad en la cual al menos en lo más posible tenemos los mismos derechos. Un dato extra es que la búsqueda femenina por la igualdad de derechos no solo se vivió en Estados Unidos, sino que se extendió a varias partes del mundo, como París, la Unión Soviética y algunas partes de Latinoamérica como Argentina, Cuba y México, siendo especialmente en México donde por supuesto no les llamarían flappers sino las pelonas. Para este lapso de la historia, México apenas estaba saliendo de la Revolución Mexicana, así que quienes adoptaron este estilo fueron las jóvenes de clases sociales altas, cosa que fue un enorme choque para la sociedad ultraconservadora post-revolucionaria del México de 1920. Y aunque para Europa y Estados Unidos ser una flapper se veía como un acto de rebeldía, ¿y ustedes por qué creen que fue tan hostil en México este movimiento? Claro que sí, por la religión que decía que las pelonas atentaban contra el orden moral de las familias. Señor, ¿cuál orden moral? Y yo digo que realmente no les interesa ni les interesará jamás el orden moral, porque solo atacaban y siguen atacando a quien no les conviene. Por ejemplo, por alguna extraña razón, si existe un cura o padre, en realidad no sé cómo se les llame, pero que sí quiere realmente hacer el bien y por ejemplo repartir el dinero que tanto les dan, en automático dicen que él atenta contra la moral. Se les acusa de comprar que les gustan las personas pequeñas, y entienden a lo que me refiero. Bueno, quienes los acusan son inmorales. En ese entonces era que se viera al hombre y a la mujer por igual en derechos y libertades. Pero eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Cuéntenme en los comentarios si ya conocían esta historia o el origen de estas mujeres tan revolucionarias. Pero ahora sí, adiós.